Lo perdió todo a los 45 años y tomó la decisión que cambió su destino para siempre. A los 45 años, no perdió solo dinero, perdió la seguridad, perdió la sensación de control, perdió esa idea silenciosa de que, si hago todo bien, todo va a salir bien. Tal vez esta historia te incomode, porque se parece demasiado a la tuya. Había trabajado durante décadas, cumplió, fue responsable, pensó en los demás antes que en sí mismo, y aún así un día se dio cuenta de que todo aquello que lo sostenía ya no estaba ahí. El trabajo, la estabilidad, la confianza, todo se desmoronó al mismo tiempo. No hubo gritos, no hubo drama, solo ese silencio pesado que aparece cuando la vida te quita algo y no te explica por qué. Si alguna vez sentiste que la vida te empujó contra la pared después de haberlo dado todo, quédate hasta el final. Esta historia puede cambiar la forma en que ves tu propio momento, porque lo más duro no fue empezar de nuevo. Fue la pregunta que nadie le enseñó a responder. ¿Y ahora quién soy, sin todo eso? A los 45 años, la gente no espera que te caigas, espera que aguantes, que sigas, que no te quejes, que seas fuerte en silencio. Y él lo intentó, claro que lo intentó, pero por dentro, algo se estaba rompiendo. No era miedo al futuro, era la sensación de haber llegado tarde a su propia vida. Miraba atrás y pensaba en las decisiones que tomó por necesidad, no por deseo. En los sueños que guardó para después, en las veces que se dijo, más adelante, hasta que el más adelante llegó, y no se parecía en nada a lo que había imaginado. Y aquí viene lo importante. No cambió su destino porque encontró una oportunidad mágica. No fue suerte, no fue un golpe de fortuna. Fue una decisión interna, silenciosa, incómoda. La decisión de dejar de verse como alguien que fracasó y empezar a verse como alguien que despertó. Entendió algo que casi nadie se atreve a aceptar a esa edad. Perderlo todo no siempre es el final. A veces es el momento exacto en el que por fin dejas de vivir para cumplir expectativas y empiezas a vivir con verdad. Esta no es una historia de éxito rápido, es una historia de conciencia. Y si tienes entre 40 y 60 años, sabes exactamente de qué estoy hablando. Porque no todo el mundo pierde cosas a los 45, pero muchos pierden a sí mismos y siguen caminando como si nada, hasta que un día deciden parar y elegir distinto. Durante mucho tiempo, nadie notó que algo no estaba bien. Por fuera, él seguía funcionando. Se levantaba temprano, cumplía compromisos, respondía mensajes, tomaba decisiones. No había señales evidentes de colapso. Y eso, precisamente eso, fue lo que hizo todo más pesado. Porque hay una clase de dolor que no grita, no pide ayuda, no se nota. Es el dolor de seguir adelante cuando por dentro ya no sabes hacia dónde vas. Después de perderlo todo, no sintió rabia inmediata, tampoco desesperación. Lo que sintió fue algo más difícil de explicar, una especie de vacío tranquilo, como si la vida hubiese bajado el volumen sin avisar. Todo seguía ahí, pero ya no sonaba igual. La gente a su alrededor decía frases bien intencionadas. Vas a salir de esta. Ya lo hiciste antes. Eres fuerte. Y sí, lo era. Demasiado fuerte. Tan fuerte que aprendió a no hablar de lo que realmente le dolía. Aprendió a sonreír cuando le preguntaban cómo estaba. Aprendió a minimizar lo que sentía, porque a su edad uno no se permite estar perdido. Pero por dentro, cada noche era igual. Se acostaba cansado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Un cansancio que no se cura durmiendo. Un cansancio que viene de cargar años de decisiones tomadas por obligación, no por convicción. No era solo la pérdida del trabajo o del dinero, era la pérdida de una identidad construida durante décadas. Durante años se definió por lo que hacía, por lo que proveía, por lo que resolvía. Y de repente, todo eso desapareció. No de golpe, sino lentamente, como se apaga una luz que nadie se da cuenta que ya no ilumina. Entonces llegaron las preguntas incómodas, no las preguntas grandes,
filosóficas, las pequeñas, las silenciosas. ¿Valió la pena? ¿Esto era todo? ¿En qué momento dejé de escucharme? Y la más peligrosa de todas, ¿será demasiado tarde ahora? Esa pregunta no se dice en voz alta, porque a los 40, 50 o 60 años, el mundo espera que tengas respuestas, no dudas, espera que seas ejemplo, no alguien que todavía está buscando sentido. Así que él siguió adelante, como tantos otros, siguió cumpliendo, siguió aparentando estabilidad, siguió siendo el fuerte. Pero algo dentro de él se fue cerrando poco a poco, no por debilidad, sino por agotamiento emocional. Hay un tipo de tristeza que no es llorar, es acostumbrarse a no entusiasmarse, acostumbrarse a no esperar demasiado, acostumbrarse a vivir en modo automático. Y eso fue lo que más le dolió cuando finalmente lo reconoció. No estaba triste por lo que había perdido, sino por lo que había postergado dentro de sí mismo durante años. Postergó conversaciones, postergó decisiones, postergó sueños pequeños que parecían poco prácticos, poco urgentes, poco realistas. Siempre había algo más importante, siempre alguien más primero, hasta que un día se dio cuenta de que había cumplido con todo, menos consigo mismo. No se sentía un fracaso, pero tampoco se sentía completo. Y esa sensación es peligrosa, porque no te destruye de inmediato. Te desgasta lentamente, te hace dudar de tu propio valor sin darte cuenta, te hace pensar que quizás conformarse es madurez, cuando en realidad es resignación. Lo más difícil no fue aceptar que había perdido cosas, fue aceptar que había perdido dirección, porque cuando eres joven, perderte parece parte del camino, pero cuando llevas décadas caminando, perderte se siente como una traición a tu propia historia. Y aún así, en medio de esa dor silenciosa, había algo que no se apagó del todo. Una pequeña incomodidad, una sensación persistente de que aquello no podía ser el final. No era optimismo, era conciencia. La conciencia de que seguir vivo no es lo mismo que seguir presente. La conciencia de que aguantar no siempre es sinónimo de vivir bien. La conciencia de que el tiempo no es el enemigo, pero sí lo es seguir ignorándose. Esa dor silenciosa no lo hizo débil. Lo volvió honesto consigo mismo. Y aunque todavía no lo sabía, ese reconocimiento, incómodo, tardío, profundo, sería el inicio de algo distinto, porque hay dolores que no llegan para destruirte. Llegan para obligarte a escucharte por primera vez en muchos años. Durante años creyó en ideas que nunca cuestionó, no porque fueran verdaderas, sino porque nadie le enseñó a dudarlas. La más fuerte de todas era simple y cruel. Si a esta edad no lo lograste, ya no lo harás. No lo decía en voz alta, vivía dentro de él, como una regla invisible que ordenaba cada pensamiento, cada decisión, cada límite que se imponía a sí mismo. La sociedad no necesita decirte que ya es tarde. Te lo repite de formas más sutiles. Cuando te miran con sorpresa, si hablas de cambiar. Cuando te dicen, a tu edad, es mejor no arriesgar. Cuando celebran la estabilidad, aunque por dentro estés vacío. Así se construye la ilusión de que madurar es resignarse, de que crecer es conformarse, de que vivir con incomodidad es el precio lógico de ser responsable. Y él aceptó esa narrativa durante mucho tiempo. Pensó que sentirse cansado era normal, que no entusiasmarse era señal de realismo, que no esperar demasiado era una forma de sabiduría, pero no lo era. Era miedo bien disfrazado, miedo a perder lo poco que quedaba, miedo a parecer ridículo por querer algo distinto, miedo a descubrir que todavía deseaba más de la vida. Porque hay una mentira especialmente peligrosa después de los 40, la idea de que ya deberías estar completo. Como si la vida tuviera un cronograma fijo, como si hubiera una edad exacta para soñar, otra para intentar y otra para simplemente aguantar. Nadie dice esto directamente, pero todos lo insinúan. Y lo peor es que, con el tiempo, empiezas a repetírtelo tú mismo. Ya no es momento. Eso es para otros.
Yo ya tomé mis decisiones. Hasta que un día, algo dentro de ti se revela, no con fuerza, con claridad. Él empezó a notar una contradicción que ya no podía ignorar. Si realmente ya era tarde, ¿por qué seguía sintiendo ese vacío? Si ya había vivido lo que tenía que vivir, ¿por qué algo dentro pedía más verdad? Ahí entendió algo incómodo. No estaba cansado de vivir. Estaba cansado de vivir una vida que no le representaba. La sociedad llama estabilidad a muchas formas de desconexión. Llama éxito a aguantar sin quejarse. Llama madurez a silenciar lo que incomoda. Pero ninguna de esas cosas garantiza plenitud. La ilusión más grande no era que hubiera fallado. Era creer que ya no tenía derecho a replantearse nada. Y eso es lo que nadie te dice cuando cruzas cierta edad. Replantear no es retroceder. Cuestionar no es fracasar. Cambiar de dirección no invalida todo lo que hiciste antes. Al contrario, todo lo vivido te da una ventaja que no tenías antes. Conciencia. Conciencia para elegir mejor. Conciencia para decir no. Conciencia para dejar de vivir en automático. Él no necesitaba reinventarse desde cero. Necesitaba dejar de obedecer una historia que ya no encajaba con quien se había vuelto. Y ahí ocurrió el verdadero quiebre. No fue una decisión externa, fue interna. Dejó de preguntarse qué esperaban los demás de él, y empezó a preguntarse qué esperaba él de sí mismo en esta etapa. No para demostrar nada, no para competir, sino para vivir con coherencia, porque otra gran mentira es creer que el tiempo perdido no vale nada, que si no lo hiciste antes, ya no cuenta. Pero la experiencia no caduca. La claridad tampoco. Lo que caduca es seguir viviendo bajo reglas que nunca elegiste conscientemente. A los 45, 50 o 60 años no estás atrasado, estás informado. Sabes lo que no quieres, sabes lo que te drena, sabes lo que ya no estás dispuesto a sacrificar, y eso no es poco, eso es poder. La sociedad teme a las personas que despiertan tarde, porque ya no se dejan engañar fácilmente, porque no persiguen aplausos, porque no necesitan aprobación constante. Él entendió que no estaba rompiendo su vida, estaba rompiendo una ilusión, la ilusión de que debía quedarse donde estaba solo porque llevaba mucho tiempo ahí, la ilusión de que cambiar era una falta de gratitud, la ilusión de que su mejor versión ya había pasado, y cuando esa ilusión se cayó, no apareció euforia, apareció algo mejor. Calma. La calma de saber que todavía podía elegir, que todavía podía vivir con intención, que todavía podía escribir una etapa más honesta de su historia, no para compensar el pasado, sino para respetarlo y seguir adelante sin mentirse, porque nunca fue demasiado tarde. Solo era el momento en que por fin dejó de creerse lo que nunca fue verdad. No fue de un día para otro. El cambio no llegó como una revelación intensa, ni como una ola de entusiasmo. Llegó despacio, casi en silencio, como llegan las comprensiones que realmente importan. Después de romper la ilusión, necesitó tiempo para mirar su vida con otros ojos, no para juzgarla, sino para entenderla. Y eso, curiosamente, fue lo más difícil. Durante años se había contado la misma historia, que aguantar era fortaleza, que cumplir era suficiente, que posponer lo propio era una forma de responsabilidad. Pero al observarlo con calma, empezó a notar algo distinto. Nada de lo que había hecho fue un error, solo fue incompleto. No falló por haber elegido seguridad, no se equivocó por haber pensado en los demás, no perdió por haber sido constante. El problema nunca fue lo que hizo, fue lo que dejó de hacer consigo mismo. Ese cambio de mirada lo alivió más de lo que esperaba, porque dejó de verse como alguien que había fracasado y empezó a verse como alguien que había sobrevivido con los recursos que tenía en ese momento. Y eso cambia todo. Entendió que muchas decisiones no se toman desde el deseo, sino desde el miedo. Miedo a no llegar, miedo a fallar, miedo a defraudar. Y en ciertas etapas de la vida, ese miedo no es debilidad. Es protección, proteger a la familia,
proteger la estabilidad, proteger lo que parecía seguro, pero ninguna protección está diseñada para durar toda la vida. Llega un momento en el que lo que antes te cuidaba empieza a limitarte, y reconocer eso no es traición al pasado, es respeto por el presente. Él no necesitaba castigarse por no haber sido distinto antes. Necesitaba agradecerse por haber llegado hasta aquí. Con cansancio, sí. Con dudas, también. Pero con conciencia. Y esa conciencia transformó la forma en que miraba su dolor. Ya no lo veía como una señal de que algo estaba mal con él. Lo veía como una señal de que algo pedía actualización, como una alarma suave que dice: esto ya no encaja. El dolor dejó de ser enemigo. Se volvió mensajero. No gritaba, no exigía, solo pedía atención. Y al escucharlo, apareció una nueva posibilidad, la de vivir sin pelearse con su historia. Porque otra ilusión común es creer que cambiar implica negar lo vivido. Pero no, cambiar, en esta etapa, es integrar. Integrar lo que aprendiste, integrar lo que perdiste. Integrar lo que ya no quieres repetir. Él entendió que no estaba empezando desde cero, estaba empezando desde experiencia, y eso es una base mucho más sólida de lo que imaginaba. La juventud tiene energía, la madurez tiene criterio, y por primera vez, dejó de compararse con versiones pasadas de sí mismo o con historias ajenas. Dejó de preguntarse, ¿qué habría pasado si...? Y empezó a preguntarse, ¿qué quiero que pase ahora? Sin prisa, sin presión, sin la necesidad de demostrar nada. El reenfoque no fue externo, fue interno. Dejó de medir su valor por resultados visibles y empezó a medirlo por coherencia interna, por cómo se sentía al tomar decisiones, por la tranquilidad que le daba decir no a lo que ya no resonaba. Aprendió que avanzar no siempre es acelerar. A veces es simplificar, simplificar expectativas, simplificar compromisos, simplificar la relación con uno mismo. Y en esa simplicidad apareció algo que no sentía desde hacía años: espacio, espacio mental, espacio emocional, espacio para escuchar lo que antes quedaba tapado por el ruido de la obligación. No se volvió optimista de repente, se volvió honesto. Y esa honestidad fue profundamente liberadora, porque cuando aceptas que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento, dejas de pelear con el pasado. Y cuando dejas de pelear con el pasado, liberas energía para el presente. El dolor ya no definía su identidad. La experiencia sí, y eso cambió su manera de caminar por la vida. Ya no avanzaba desde la urgencia, avanzaba desde la claridad. Entendió que esta etapa no era un epílogo, era un capítulo distinto, con reglas distintas. Un capítulo donde no se trata de llegar rápido, sino de llegar alineado. Donde no se trata de acumular, sino de elegir. Donde no se trata de probar algo al mundo, sino de ser fiel a uno mismo. El reenfoque emocional no le prometió una vida perfecta. Le ofreció algo mejor, una vida más liviana, más consciente, más propia. Y por primera vez en mucho tiempo, esa idea no le dio miedo, le dio calma, porque cuando dejas de cargar culpas que no te pertenecen, empiezas a caminar con una dignidad silenciosa que nadie puede quitarte. Y esa dignidad, más que cualquier logro externo, fue el verdadero comienzo de su transformación. No habló desde la euforia, nunca lo hizo. La autoridad que empezó a construir no venía de títulos, cargos ni resultados visibles. Venía de algo mucho más difícil de fingir: coherencia interna. Después del reenfoque emocional, dejó de sentir la necesidad de explicarse todo el tiempo. Antes justificaba sus decisiones, ahora las habitaba, y esa diferencia, aunque silenciosa, se notaba. Las personas comenzaron a escucharlo de otra manera, no porque levantara la voz, sino porque ya no dudaba de sí mismo. Hay una autoridad que no se impone, se percibe. Es la autoridad de quien ya atravesó suficientes caídas como para no necesitar aparentar fortaleza.
de quien entiende que la seguridad no nace de tener todas las respuestas, sino de aceptar las preguntas correctas. Él empezó a hablar menos y a decir más. Cuando alguien le pedía consejo, no ofrecía fórmulas, ofrecía perspectiva. No decía, haz esto, decía, observa esto. No prometía resultados, señalaba consecuencias. Y eso generaba algo poco común, confianza. Porque la gente adulta no busca motivación exagerada, busca claridad, busca a alguien que no la trate como si estuviera empezando de cero, sino como alguien que ya vivió. Su presencia se volvió estable, no rígida, estable. No reaccionaba con prisa, no opinaba por costumbre, no se dejaba arrastrar por el ruido externo. Había aprendido algo esencial. No todo merece respuesta, no todo merece energía, no todo merece su tiempo. Esa selección consciente fue su nueva forma de liderazgo. La autoridad invisible no intenta convencer, acompaña, y acompañar no significa cargar con otros, sino caminar con paso firme para que quien esté cerca pueda orientarse. Él ya no competía con nadie, no necesitaba demostrar que estaba bien, no necesitaba ser validado constantemente, porque cuando dejas de vivir para cumplir expectativas ajenas, recuperas algo poderoso, criterio propio. Y el criterio a esta edad vale más que la fuerza. Empezó a notar cómo cambiaban sus conversaciones. Ya no giraban alrededor de quejas repetidas o nostalgias vacías. Eran más precisas, más honestas, más presentes. No hablaba del pasado para justificarse. No hablaba del futuro para escaparse. Hablaba desde el ahora. Y eso generaba respeto. No un respeto ruidoso, sino ese respeto silencioso que se siente cuando alguien no necesita exagerar su historia para ser escuchado. La autoridad invisible también se manifiesta en los límites. Aprendió a decir no sin culpa, a retirarse sin explicaciones largas, a elegir sin pedir permiso emocional, no porque se volviera indiferente, sino porque entendió que cuidarse no es egoísmo, es responsabilidad. Responsabilidad con su energía, responsabilidad con su tiempo, responsabilidad con la vida que todavía tenía por delante. Y aquí ocurre algo importante. Cuando alguien se mueve desde esa claridad, inspira sin proponérselo. Otros empiezan a preguntarse cosas. Otros se permiten dudar. Otros se sienten menos solos en su propio proceso. No porque él tenga todas las respuestas, sino porque su forma de estar en el mundo les da permiso para ser honestos consigo mismos. Eso es autoridad real. No la que manda, la que orienta, no la que impresiona, la que tranquiliza, no la que promete éxito, la que transmite estabilidad interior. Él entendió que no necesitaba una nueva identidad pública, necesitaba una identidad privada sólida, una que no se rompiera con la opinión ajena ni con los cambios externos, porque lo externo siempre cambia, la claridad interna no. Y desde ahí, cada decisión empezó a pesar menos, no porque fueran fáciles, sino porque estaban alineadas. Dejó de preguntarse si estaba haciendo lo correcto según otros y empezó a preguntarse si estaba siendo honesto consigo mismo. Esa pregunta se volvió su brújula. La autoridad invisible no busca seguidores, genera coherencia, no busca aplausos, genera calma, no necesita escenarios, se sostiene en lo cotidiano, en la forma en que escucha, en la forma en que responde, en la forma en que se respeta. Y esa forma de vivir, lejos de hacerlo rígido, lo volvió flexible, capaz de adaptarse sin traicionarse, capaz de cambiar sin perderse, porque la verdadera autoridad no viene de controlar la vida, viene de confiar en tu capacidad para responderle con dignidad. Y eso, después de los 40, no se aprende en libros ni en discursos motivacionales. Se aprende viviendo, cayendo, observando, eligiendo mejor. Él no se convirtió en alguien distinto, se convirtió en alguien más claro. Y esa claridad, aunque no haga ruido, pesa.
Pesa en las decisiones, pesa en las relaciones, pesa en la forma de caminar por la vida, porque cuando ya no necesitas demostrar quién eres, empiezas a hacerlo de verdad. Y esa es la autoridad que nadie puede quitarte. No apareció una gran oportunidad de la nada. No hubo una llamada inesperada, ni una oferta milagrosa, ni un giro espectacular del destino. Y eso fue, paradójicamente, lo que hizo que esta etapa fuera distinta, porque por primera vez dejó de esperar que algo externo viniera a salvarlo. Entendió que la posibilidad real no siempre se presenta como una puerta abierta, sino como un pequeño ajuste interno que cambia la forma en que atraviesas la misma puerta de siempre. La idea de empezar de cero nunca le resultó atractiva. A su edad, no necesitaba borrar su historia, necesitaba usarla mejor. Así que la posibilidad no fue un salto, fue un desplazamiento, un cambio de postura frente a la vida. Dejó de preguntarse, ¿qué puedo ganar ahora? Y empezó a preguntarse, ¿qué ya no estoy dispuesto a perder de mí mismo? Esa sola pregunta reorganizó muchas cosas. No renunció a todo, no abandonó responsabilidades, no se lanzó a decisiones impulsivas. Simplemente dejó de hacer lo que ya no tenía sentido solo por costumbre. La posibilidad real se manifestó en decisiones pequeñas, casi invisibles para otros, pero profundamente significativas para él. Elegir conversaciones más honestas, elegir proyectos que no lo vaciaran, elegir ritmos que pudiera sostener. No buscaba intensidad, buscaba coherencia. Entendió que a esta altura de la vida, la verdadera libertad no es hacer cualquier cosa, sino poder elegir con claridad que sí y que no. Durante años creyó que cambiar implicaba perder estabilidad, pero empezó a notar algo distinto. La incoherencia era lo que más energía le robaba. Decir sí cuando quería decir no. Mantener compromisos que ya no resonaban. Seguir caminos solo porque ya había avanzado mucho en ellos. La posibilidad real fue soltar esas cargas gradualmente, sin dramatismo, sin anuncios, y al hacerlo, apareció algo inesperado: espacio mental, espacio para pensar sin urgencia, espacio para escuchar sin estar a la defensiva, espacio para sentir sin juzgarse. Ese espacio no resolvió todo, pero hizo algo más importante. Le permitió elegir desde la calma, no desde el miedo. Comprendió que no necesitaba grandes transformaciones externas para sentirse diferente por dentro. Necesitaba alinear lo que hacía con lo que sentía. Y eso, aunque suene simple, requiere valentía. Valentía para aceptar que algunas metas ya no eran propias. Valentía para reconocer que algunas ambiciones venían de expectativas ajenas. Valentía para redefinir qué significa avanzar en esta etapa. Avanzar ya no era crecer sin límites, era profundizar. Profundizar en lo que sí importa, en lo que nutre, en lo que se puede sostener con dignidad. La posibilidad real también implicó aceptar límites, no como derrota sino como criterio. Límites de energía, límites de tiempo, límites emocionales. Y lejos de hacerlo sentir menos capaz, esos límites lo volvieron más preciso. Porque cuando sabes hasta dónde llegar, eliges mejor hacia dónde ir. Dejó de competir con versiones jóvenes de sí mismo. Dejó de compararse con historias ajenas. Entendió que cada etapa tiene su fuerza particular, y la de ahora no estaba en la velocidad, sino en la dirección. La posibilidad real no prometía éxito inmediato. Prometía algo más sólido: continuidad. Continuar sin romperse. Continuar sin traicionarse, continuar sin vivir en tensión constante. Eso cambió su relación con el futuro. Ya no lo veía como una carrera contra el tiempo, sino como un espacio de decisiones conscientes. No todo dependía de él, claro, pero mucho más de lo que pensaba sí estaba en sus manos. Y eso devolvió algo fundamental: agencia. No control, no garantía, agencia. La capacidad de responder a la vida desde un lugar más alineado. La posibilidad real no lo convirtió en alguien distinto de la noche a la mañana. Lo convirtió en alguien más presente en su propia vida.
Y cuando estás presente, las oportunidades no se ven como promesas externas, sino como elecciones internas. Cada día se volvió un poco más habitable. No perfecto. Habitable, con menos ruido interno, con menos resistencia, con más claridad. La posibilidad real no le ofreció una nueva identidad. Le ofreció una nueva relación consigo mismo. Una relación menos exigente y más honesta, menos basada en el deber y más en el sentido. Y eso, para alguien que había vivido tanto tiempo cumpliendo, fue profundamente transformador. Porque entendió que no necesitaba rehacer su vida. Necesitaba habitarla mejor. Y esa posibilidad, silenciosa, realista, sostenida, fue la que empezó a cambiarlo todo. No hubo un momento dramático en el que todo cambió. No tomó una decisión impulsiva ni hizo una promesa grandiosa frente al espejo. El llamado fue distinto, más silencioso, más incómodo. Fue una serie de preguntas que empezaron a aparecer cuando el ruido externo se apagó. No preguntas que exigían respuestas inmediatas, sino preguntas que pedían honestidad. ¿Qué estoy sosteniendo solo por costumbre? ¿Qué parte de mi vida sigo cargando por miedo a soltarla? ¿A quién estoy intentando no decepcionar? Estas preguntas no lo atacaban, lo invitaban, y eso marcó la diferencia, porque durante mucho tiempo había vivido reaccionando a expectativas, a responsabilidades, a lo que se supone que debía hacer. Pero ahora, por primera vez en años, se permitió detenerse sin sentirse culpable por hacerlo. Entendió algo esencial. Detenerse no es rendirse, es escucharse. El llamado interno no le pidió que cambiara todo. Le pidió algo más difícil, que se hiciera cargo de su propia vida emocional. No de forma dramática, de forma consciente. Empezó a notar en qué momentos se traicionaba en silencio, no en grandes decisiones, sino en pequeños gestos cotidianos. Aceptar compromisos que ya lo agotaban, callar opiniones para evitar incomodidades, postergar lo que le importaba porque no era el momento. Y entonces surgió una pregunta clave, sencilla, pero profunda. ¿Qué pasaría si empiezo a tratarme con el mismo respeto con el que trato a los demás? Esa pregunta no exigía acción inmediata, exigía presencia. Porque el llamado interno no empuja, acompaña, no culpa, ilumina, no promete resultados, propone coherencia. Él entendió que no estaba obligado a demostrar nada a nadie, que su valor no dependía de seguir cumpliendo roles que ya no reflejaban quién era. Y eso fue liberador y desafiante al mismo tiempo, porque asumir responsabilidad personal no significa culparse por el pasado. Significa elegir distinto en el presente. Dejó de preguntarse por qué no había hecho ciertas cosas antes. Empezó a preguntarse si todavía quería hacerlas ahora, sin presión, sin plazos, sin comparaciones. El llamado interno también le mostró algo que evitaba ver. Muchas de sus decisiones seguras estaban guiadas por el miedo a incomodar, no por convicción. Miedo a decepcionar, miedo a ser juzgado, miedo a parecer egoísta por elegir lo que necesitaba. Pero entendió que vivir constantemente postergándose no es generosidad, es abandono personal. Y ese abandono, aunque silencioso, pasa factura. El llamado no le pidió que fuera valiente de golpe, le pidió que fuera honesto poco a poco, honesto al reconocer su cansancio, honesto al aceptar sus límites, honesto al admitir que ya no quería vivir en automático. No necesitaba una revolución externa, necesitaba una alineación interna. Y esa alineación empezó con decisiones pequeñas. Elegir cuándo decir no, elegir cuándo retirarse sin culpa, elegir cuándo quedarse por deseo, no por obligación. Cada una de esas elecciones fortalecía algo que había estado dormido, su sentido de autorrespeto. El llamado interno no lo convirtió en alguien frío o distante. Al contrario, al dejar de forzarse, empezó a estar más disponible emocionalmente. Disponible para escuchar sin resentimiento. Disponible para acompañar sin agotarse.
disponible para vivir con más presencia. Entendió que hacerse cargo de sí mismo no lo alejaba de los demás, lo acercaba desde un lugar más auténtico, porque cuando dejas de vivir para cumplir expectativas, dejas de acumular frustración silenciosa. Y esa frustración, cuando no se escucha, se filtra en las relaciones, en el cuerpo, en el ánimo. El llamado interno no fue una voz externa diciendo cambia, fue una sensación persistente diciendo sé honesto. Honesto con lo que ya no puedes sostener, honesto con lo que todavía deseas, honesto con el tiempo que tienes. Y aquí ocurrió algo importante. Dejó de ver el futuro como una deuda. Empezó a verlo como una responsabilidad amorosa consigo mismo, no para lograr más, para vivir mejor. El llamado interno no le pidió que se apurara, le pidió que no se abandonara más. Y esa diferencia lo cambió todo. Porque cuando empiezas a escucharte sin juzgarte, empiezas a tomar decisiones que no hacen ruido, pero construyen paz. Decisiones que no buscan aprobación, decisiones que no necesitan aplausos, decisiones que con el tiempo te devuelven la sensación de estar en tu propia vida. El llamado interno no fue una orden, fue una invitación. Y al aceptarla, sin presión ni promesas, dio el paso más importante de esta etapa, dejar de huir de sí mismo. Y eso, para alguien que había vivido tanto tiempo cumpliendo, fue el acto más valiente de todos. No terminó con una gran victoria visible. No hubo aplausos ni una escena final que lo explicara todo. El cierre llegó de otra manera. Llegó cuando dejó de pelear con el tiempo. Durante años había sentido que el tiempo era un juez silencioso, siempre marcando lo que ya no se podía hacer, lo que ya se había perdido, lo que debía haber sido distinto. Pero ahora, algo había cambiado. Ya no veía el tiempo como enemigo, lo veía como testigo, testigo de lo que resistió, de lo que aprendió, de lo que todavía seguía vivo dentro de él. Entendió que no necesitaba compensar nada, no tenía que correr para recuperar años, ni demostrar que todavía podía. Esa urgencia por fin se había ido. Y con ella se fue también una carga invisible, porque vivir con dignidad no es vivir sin errores, es vivir sin negarse. La dignidad apareció cuando aceptó su historia completa, sin editarla, con aciertos y con renuncias, con decisiones conscientes y con otras tomadas desde el miedo. Todo formaba parte del mismo camino. Ya no hablaba de su pasado con vergüenza, tampoco con orgullo exagerado. Lo miraba con respeto, respeto por el hombre que fue cuando no sabía más, respeto por el hombre que hizo lo que pudo para sostener lo que amaba, respeto por quien tuvo que callar mucho para seguir adelante. Ese respeto lo sostuvo, porque cuando te respetas, no necesitas justificarte, no necesitas explicar cada giro de tu vida, no necesitas convencer a nadie de que estás bien, simplemente estás. El cierre no significó que todo estuviera resuelto, significó algo más real. Estaba en paz con el proceso. Sabía que todavía habría días difíciles, días de duda, momentos de cansancio, pero ya no los interpretaba como señales de fracaso. Los veía como parte natural de una vida vivida con honestidad. Dejó de exigirse finales perfectos. Dejó de esperar certezas absolutas. Entendió que la madurez no consiste en tener todas las respuestas, sino en saber convivir con las preguntas sin perderse. Y eso es dignidad. Dignidad es no traicionarte para encajar. Dignidad es no apresurarte para cumplir expectativas ajenas. Dignidad es seguir caminando sin endurecerte. A esta altura de la vida descubrió algo esencial. No todo lo valioso se nota desde afuera. Hay logros que no se publican. Hay victorias que no se cuentan. Hay cambios que solo se sienten por dentro. Y esos son, muchas veces, los más importantes. El cierre no fue un punto final, fue una forma distinta de continuar. Continuar con más claridad, con menos ruido interno, con una relación más amable consigo mismo. Ya no se preguntaba si era tarde, se preguntaba si estaba siendo honesto hoy. Y esa pregunta, simple y directa, se volvió su guía.
Porque nunca se trató de la edad. Se trató de la conciencia. Conciencia de lo que ya no quería cargar. Conciencia de lo que sí merecía cuidar. Conciencia de que su vida, tal como estaba, aún podía ser vivida con intención. No necesitaba grandes discursos. No necesitaba promesas futuras. Necesitaba presencia. Presencia para escuchar su cuerpo. Presencia para elegir sus batallas. Presencia para disfrutar lo simple sin culpa. El cierre con dignidad no le dio euforia. Le dio serenidad. Y la serenidad, después de todo lo vivido, fue el regalo más honesto. Porque cuando dejas de correr empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Conversaciones más reales, silencios más cómodos, decisiones más livianas. La vida no se volvió perfecta, se volvió más habitable, y eso es mucho. Este no fue el final de una historia de superación exagerada, fue el comienzo de una etapa más consciente, una etapa donde no se trata de probar nada, sino de estar presente, donde no se trata de ganar, sino de vivir con coherencia, donde no se trata de llegar a algún lugar, sino de caminar sin perderte. Si algo quedó claro al final, fue esto: no estás atrasado, no estás roto, no estás fuera de tiempo, estás vivo y estás despierto. Y eso, para quien ha vivido tanto, no es poco. Es suficiente para seguir adelante con la cabeza en alto, el paso firme y la tranquilidad de saber que, por primera vez en mucho tiempo, estás en tu propia vida, con dignidad.